Pues ya estamos otra vez de vuelta, mis queridos alumnos y alumnas de los terceros A, D y F del plantel 3. Vamos a continuar hablando de este asunto de la física. Bien, como han visto, y les decía yo, me quedé con esta misma información. La física se divide en dos partes, la clásica y la moderna, siendo estas algunas ramas de la física clásica y otras de la física moderna. Les decía que vamos a hablar de esta partecita de la mecánica. Ahora bien, ¿por qué se dividen en dos partes? En un principio se creía que la física solamente se estudiaba de esta parte. ¿Por qué? Porque el ser humano, cuando se establecieron los primeros conocimientos, imagínense, en la mecánica, estamos hablando de la época de Newton, hace mucho tiempo, ¿sí? Estamos hablando de más de 400 años. Entonces, ¿qué pasó? Pues no había suficiente tecnología y no se sabía que había un mundo que le llaman el mundo microscópico, que era mucho más pequeñito, muy pequeñito, que no se ve a simple vista, casi es invisible. Entonces, la física clásica habla acerca del mundo macroscópico y habla acerca del mundo microscópico. Estamos hablando de lo que se conoce como cuantos, partículas. Estamos hablando de electrones, protones, ¿sí? Eso en el 1500 no se sabía que existía, ¿no? Y mucho menos cómo se comportaba. Se tenía alguna idea, porque recordemos que Aristóteles tenía una idea de cómo se componía la materia, ¿sí? Pero no había conocimiento de electrones, de protones y sobre todo cómo se mueven. Aquí estamos hablando de un asunto de probabilidades. ¿Y qué pasa? Pues bueno, en este asunto de probabilidades, si yo trato o cualquier persona trata de hacer que un objeto atraviese la pared sin que ésta se deforme, pues básicamente va a ser imposible, ¿sí? La probabilidad es prácticamente cero. No es cero, no crean que es cero esa probabilidad. Hay una probabilidad muy pequeña que después de 1.000.000 de intentos tú puedas atravesar una pared sin modificarla y sobre todo sin que tú te lastimes, ¿sí? Pero hay objetos que sí pueden deformarla y vamos a hablar un poquito de eso, que es el asunto de fuerzas, pero de aquí se trata de no dañar. Por ejemplo, si yo tratara de atravesar esto, puede ser que después de 1.000.000 de intentos lo lograra atravesar, pero pues la probabilidad es muy pequeñita, ¿sí? En cambio, aquí funciona de otra manera. ¿Sí? Imaginemos por un momento que queremos atravesar esta pared y nos hacemos pequeñitos o pequeñitas, tanto que no nos puedan ver. Entre más pequeños nos vayamos haciendo, vamos observando que la pared tiene ciertas grietas. Y si nos vamos adentrando en ella, vamos a ver que son mucho más grandes esas grietas. Si nos hacemos más pequeñitos, vamos a descubrir que hay pequeñas fisuras por las que podemos atravesar. Si nosotros fuéramos un electrón, podríamos pasar libremente. De hecho, a diario pasan muchos electrones en el planeta Tierra, en la atmósfera, y nos golpean a nosotros también los fotones. Nos golpean y nos atraviesan y no nos damos cuenta. Esto les permite moverse a unas super velocidades que se llaman velocidad de la luz. Entonces, de este lado hablamos de la velocidad de la luz y de este lado no nos podemos mover a velocidades de luz porque aquí estamos hablando de materia que tiene masa. Aquí la masa es despreciable. La masa, por ejemplo, de un electrón es de un orden de por 10 a la menos 31 kilogramos. Entonces imagínense de lo que estamos hablando. No es nada un electrón.
Entonces, aquí hablamos ya de kilogramos. Imagínense algo de por 10 a la menos 31 kilogramos. Es absurdo. Y las velocidades, pues bueno, no somos capaces de viajar a la velocidad de la luz. La velocidad de la luz, recuerden que son 300.000 kilómetros sobre segundos. O sea, estamos hablando de kilómetros sobre segundos. Tanto es así que el Sol tarda alrededor de 8 minutos en llegar al planeta Tierra. Entonces, la luz que nosotros recibimos del Sol en el momento en el que lo estamos viendo es lo de hace 8 minutos. No lo vemos en tiempo real. Si lo viéramos de forma real, entonces nos daríamos cuenta cuando el sol se apaga. Pero si el sol se llegara a apagar, ¿no? Si el sol se llegara a apagar, de pronto, tardaríamos 8 minutos aproximadamente en darnos cuenta que el sol se apagó. Y de percibir, desde luego, su calor. Entonces, no sé qué efecto sería primero, si el que dejaríamos de percibir su calor o que de plano se apagó. Pero eso no se preocupen, sucederá dentro de muchísimos miles de millones de años que el Sol llegue a su fin. Entonces, vean las diferencias. Entonces, aquí la velocidad, apenas si alcanzamos la velocidad del sonido, que es nada a comparación de la velocidad de la luz, o son como unos 300 y fracción de kilómetros, casi 400 kilómetros por hora, o sea, ni siquiera por segundos. Entonces no es comparable, es prácticamente nada, ¿sí? De eso se trata este asunto. Entonces por eso primero se vio esta parte y después se empezó a tratar de descubrir esta parte, porque los movimientos son distintos y las ecuaciones de movimiento para los electrones ya no funcionan. Sí, ya no podemos utilizar las mismas ecuaciones de movimiento. Vamos a ver ahora este asunto de la mecánica. Recuerden, este es el bloque 2. ¿Qué es la mecánica? Pues la mecánica es una rama de la física que se encarga de estudiar el movimiento de los objetos mediante las fuerzas o mediante la fuerza. Para ello, la mecánica se va a dividir en dos partes. Una que es la cinemática, y la otra se llama dinámica. La cinemática es una rama de la mecánica o es parte de la mecánica que se encarga del estudio del movimiento sin atender las causas que lo producen. Y aquí es distinto. La dinámica es la rama o parte de la mecánica que atiende, el movimiento de los objetos dadas las causas que lo producen. Entonces aquí estamos hablando de un concepto muy importante que es fuerza. Y aquí estamos hablando de que no consideramos las fuerzas. ¿Qué es una fuerza? Bueno, cuando lleguemos aquí vamos a averiguar qué es una fuerza. Primero vamos a ir para esta parte, la cinemática. Entonces, ¿qué vamos a estudiar en la cinemática? Pues los primeros conceptos. Nuestros primeros conceptos son el de movimiento. ¿Qué es el movimiento? Decimos que algo se mueve.
es que se está moviendo, está temblando, se está moviendo la lámpara, es que se movió del lugar, se cambió de lugar. Es movimiento. Entonces, ¿qué quiere decir movimiento? Pues bueno, ahí tenemos un ejemplo de lo que viene siendo lo que dicen el conocimiento vulgar, ¿sí? Que es el más coloquial. Se cambió de lugar. ¿Qué significa eso? Se movió, está en movimiento. ¿Qué significa que un objeto esté en movimiento? Pues bueno, significa que hubo un cambio en la posición del objeto. En muchas ocasiones, los objetos también tienen sinónimos y estos se conocen como proyectil, móvil, partícula, sin que necesariamente sea una partícula. Si estamos hablando de algo grande, no necesariamente pequeño, del mundo subatómico. Entonces es un cambio en la posición. Híjoles, pues ¿qué es la posición? Entonces dirán, ¿qué es la posición? Para que nosotros podamos definir posición, nos tenemos que ir primero a algo que se conoce como sistema de referencia. ¿Ya les suena algo particular por ahí en Matemáticas 3? ¿Qué es un sistema de referencia? ¿De qué me estás hablando? Bueno, un sistema de referencia es un conjunto de variables que están bien definidas para las cuales nos van a servir para que nosotros ubiquemos objetos o puntos. ¿Sí? Eso es el sistema de referencia. Un clásico ejemplo de sistema de referencia es el plano cartesiano. El plano cartesiano. El otro es el espacio. X, Y y Z. ¿Sí? Nosotros estamos aquí. Esto se llama R3 o simplemente espacio, es decir, son 3 dimensiones, 3 ejes. Aquí esto se llama R2, 2D, bidimensional, 2 dimensiones o 2 ejes. Aquí es un poquito más complejo de estudiar porque se toman en cuenta tres ejes coordenados. Aquí solamente 2. Entonces, por excelencia, a nivel bachillerato se utiliza el plano cartesiano. Un plano, pues vendría siendo el pizarrón porque esto no está proyectado en 3D, no sale. Nosotros sí. Por eso se dice que nosotros vivimos en 3 dimensiones. Hay autores que dicen que vivimos en una cuarta dimensión. Esa otra dimensión dicen que es el tiempo. El tiempo no lo podemos ver, entonces consideramos que vivimos en tres dimensiones solamente. El largo, el ancho y el alto. Sí. Bueno, dicho esto, ustedes saben que pueden colocar un punto A, un punto B, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que van a hacer? Pues bueno, a través de esos puntos, a partir del origen, van a considerar las distancias. Por ejemplo, aquí, la distancia que hay del origen al punto A, la distancia que hay del origen al punto B. Si recuerdan cómo era esto, ¿no? Es la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado, ¿sí? Escrito de manera matemática. Nosotros, ¿qué hacemos? Tomamos una regla y medimos, ¿no? Es lo más rápido que podemos hacer, o tomamos un metro. Entonces no hay ningún problema con esta situación. Entonces, ¿qué significa la posición? Pues la posición no es nada más que el lugar que ocupa un objeto en un sistema de referencia en el tiempo. Y ya apareció otra variable.
qué significa tiempo. También los mandé a investigar qué significa la palabra tiempo o esta variable llamada tiempo. Pues bueno, yo les dije que no era una variable muy fácil de definir y buscaron información. Muchos de ustedes ahí ponían las definiciones más clásicas y más simples del tiempo. Hay una que hasta asusta solamente el hecho de escucharla. Quiero que la oigan. Que viene a partir del segundo, ¿sí? Es una unidad de medición, no es una variable que se mide a través de los segundos. Y no te dicen más. Entonces, ¿qué es el segundo? Bueno, pues se definió como la 1 entre 86.400 parteavas del día solar medio y como 1 sobre 31.556.962 partes del primer año trópico del siglo XX. O sea, ¿qué significa eso? Pues quién sabe. ¿No? Ahí nos meten trabalenguas. En un intento por tratar de definir qué es el segundo para que tú entiendas qué es el tiempo en términos de la unidad de medición, pero como un hecho palpable no lo podemos saber. Por allí me encontré con una grata definición que tienen, que hablaban de cristales del tiempo. Hay autores que consideran que el tiempo es una partícula, se habla de partículas de tiempo y precisamente hablan de estos cristales o redes del tiempo que se pueden atrapar. Por ahí hay un video muy interesante que les quiero mostrar acerca del tiempo y ahí entra en función lo que estábamos viendo en la otra parte de la física moderna, perdón, en el que hablan que es posible revertir el tiempo de echarnos para atrás, porque si forma parte del espacio, entonces se puede doblar, se puede manipular y podemos ir para atrás, porque el tiempo apunta en una sola dirección, es hacia adelante y no se puede regresar. Forma parte de unas leyes de la termodinámica. Sin embargo, hay quienes aseguran que el tiempo se puede doblar y revertir por lo mismo. Dicen que el tiempo surgió al mismo tiempo que surgió el espacio, a la vez que surgió el espacio, perdón. Entonces eso lo hace triplemente difícil de definir. Hay quienes hablan que es un estado de conciencia, que nosotros sabemos que existe el tiempo por el estado de conciencia que nosotros tenemos. De esa manera nos damos cuenta que hay algo que ha ocurrido, un fenómeno que ha ocurrido que no podemos definir en palabras simples. Por eso me doy cuenta del día y de la noche, a través de mi estado de conciencia. Si yo no estuviera consciente, entonces no sabría que este fenómeno ha ocurrido. Por eso, cuando no tenemos un reloj, el instrumento de medición para poder medir este fenómeno, difícilmente podemos determinar si este ha cambiado o no, porque muchas veces sentimos que este fenómeno ha ocurrido o sea, que se ha prolongado demasiado, que es muy grande. Y realmente cuando tomamos el instrumento de medición vemos que es muy pequeño. A veces 5 minutos nos parecen como media hora y que se tiene la percepción de una dilatación del tiempo. Es decir, que el tiempo se acorta, pero se extiende el periodo de vida que tiene una persona o que se contrae, es decir, que pasa muy rápidamente y la persona envejece muy rápidamente. Entonces se dice que cuando alcanzamos la velocidad de la luz, por ejemplo, existe la posibilidad de que nuestro tiempo, nuestro reloj se ralentice si nosotros viajamos en un objeto o en una nave que viaja a la velocidad de la luz. Entonces vean cómo casi ningún fenómeno se puede describir que no sea a través del tiempo, porque todo está ligado a través del tiempo. Y apareció una nueva variable que es la velocidad, que vamos a analizar también ese en el próximo video. Pero ya para finalizar y rematar este asunto de lo que es la dilatación, de lo que es el tiempo, nosotros ni podemos decir que es un estado de conciencia, tampoco podemos decir que es una red cristalina, tampoco podemos decir que son partículas de un fenómeno
el cual es independiente, ¿sí? Y que solamente nos damos cuenta que pasa si y solamente si lo podemos medir. Nosotros vamos a definir el tiempo de una manera un poco más poética. Le vamos a decir que el tiempo es la duración de un evento o la duración de un fenómeno, para no rompernos la cabeza. Nosotros lo podemos entender, sin embargo, aunque no lo podamos definir, precisamente por el estado de conciencia que tenemos. Y ya tendremos otro tiempo también para poder platicar acerca de estos asuntos y filosofar un rato, sobre todo cuando estemos en la parte de termodinámica en física 2. Así que esa plática queda un poquito pendiente y les voy a buscar ese video para que lo vean y se entretengan un ratito. Bien, mientras tanto, nos vemos en nuestro siguiente video, en el que ya vamos a empezar a hablar acerca de la velocidad. Chao.